Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo video de la serie del curso Bodega de Datos. En caso de que no sepan quién soy, mi nombre es Andrés Mauricio Barragán, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Tolima. Y bien, en este video vamos a ver qué es sí, vamos a tratar el tema de la arquitectura de un Data Warehouse. Pues bien, empecemos. Para empezar, vamos a ver las fases de construcción de una bodega de datos. Las bodegas de datos necesitan una serie de fases para su perfeccionamiento que son. En primer lugar está la planeación, que en esa fase se determina el enfoque que se optará para la implementación, que puede ser top-down, ¿sí? De arriba abajo, bottom-up, de abajo arriba, o una combinación de estas dos. Y en cuanto a la metodología de desarrollo, las más usuales son el método de análisis y diseño estructurado y el método del desarrollo en espiral. Luego viene la especificación de requerimientos. Esta especificación de las funciones que se esperan obtener del Data Warehouse debe ser clara y precisa. La especificación debe definirse desde varias perspectivas: el propietario, el arquitecto desarrollador del Data Warehouse y el de la visión del usuario. Además, se deben definir las áreas tema que apoyará la bodega de datos y las dimensiones de categorización como tiempo, geografía, industria, grupo de clientes, línea de productos, en fin. Seguidamente viene la fase de análisis, que consiste en convertir todos los requerimientos conseguidos en la fase anterior en especificaciones concretas que sirvan de base para el diseño. Se definen los modelos lógicos de los datos para el Data Warehouse, los mercados de datos, los procedimientos de conexión con las fuentes de datos y el Data Warehouse y las herramientas de acceso del usuario final. Luego viene el diseño, ¿sí? Que es la fase en la cual los modelos lógicos conseguidos en la fase anterior, ¿sí? en la fase de análisis, se convierten en modelos físicos. Se generan los diseños para programas y procesos que se requieren según la arquitectura, tanto a nivel de los datos como de aplicación. Seguidamente viene la construcción, a la cual también se le conoce como diseño físico, y consiste en plasmar en la práctica los diseños lógicos y físicos de las fases anteriores. Incluye la construcción de programas que creen y modifiquen las bases de datos, que extraigan datos de las fuentes, programas para transformación de datos tales como integración, resumen y adición, programas para la actualización de los datos y programas para búsquedas en bases de datos muy grandes. Finalmente viene la fase de montaje, la cual está relacionada con la instalación, puesta en marcha y uso del Data Warehouse. Un elemento importante consiste en concientizar a los usuarios sobre la disponibilidad, beneficios y presentación del Data Warehouse. A eso es a lo que se le conoce como comercialización de la información. Ahora veremos cómo es la arquitectura del Data Warehouse, ¿sí? O sea, una arquitectura de Data Warehouse es una forma de representar la estructura global de los datos, la comunicación, los procesos y la presentación al usuario final. La arquitectura está constituida por las siguientes partes interconectadas, ¿sí? Aquí vemos diferentes partes como son las bases de datos externas, las operacionales, los repositorios, ¿sí? Un nivel de información. En fin, en la siguiente diapositiva veremos más a fondo todos estos niveles que componen, que constituyen esta arquitectura. Entonces, elementos que constituyen la arquitectura de un Data Warehouse. Bueno, entonces a continuación explicaré cada una de las funciones de cada nivel. La base de datos operacional y base de datos externa. Pues bien, las organizaciones adquieren datos de bases de datos externas a la propia organización, que incluyen datos demográficos, económicos, datos sobre la competencia, en fin. Mediante el proceso de data warehousing se extrae la información que está en las bases de datos operacionales y se mezcla con otras fuentes de datos, a lo cual se le conoce como enriquecimiento de la información. El nivel de acceso a la información, cuál es la capa con la que trata el usuario final.
La información almacenada se convierte en información fácil y transparente para las herramientas que utilizan los usuarios. Aquí se obtienen informes, gráficos, diagramas, etc. Nivel de acceso a los datos. Es el nivel que comunica al nivel de acceso a la información con el nivel operacional y es el responsable de la interfaz entre las herramientas de acceso a la información y las bases de datos. La clave de este nivel está en proveer al usuario de un acceso universal a los datos, es decir, que los usuarios, sin tener en cuenta la ubicación de los datos o la herramienta de acceso a la información, deberían ser capaces de acceder a cualquier dato del gateway host que les fuera necesario para realizar su trabajo. Nivel de directorio de datos, ¿sí? Lo que se conoce como metadatos. Pues bien, para proveer de un acceso universal, eh, es absolutamente necesario mantener alguna clase de directorio de datos o repositorio de información de metadatos que ayude a mantener un control sobre los datos. El metadato aporta información sobre los datos de la organización, de dónde proviene, qué formato tenía, cuál era su significado y si se trata de un agregado, cómo se ha calculado este agregado, ¿no? Para mantener un almacén completamente funcional, es necesario disponer de una amplia variedad de metadatos, información sobre las pistas de datos para los usuarios finales y sobre las bases de datos operacionales. Nivel de gestión de procesos. Este nivel tiene que ver con la planificación de las tareas que se deben realizar, no solo para construir, sino también para mantener el gateway host y la información del directorio de datos. eh, es el controlador de alto nivel de los procesos que se han de llevar a cabo para que el gateway host permanezca actualizado. Nivel de mensaje de la aplicación. Este nivel es el encargado del transporte de la información a lo largo del entorno y se puede pensar en él como un middleware, ¿sí? O sea, como un intermediador. Nivel gateway host, ¿sí? Es el nivel físico y es el núcleo del sistema, el repositorio central de información donde los datos actuales usados principalmente con fines informacionales residen, ¿no? En el gateway host físico se almacenan copias de los datos operacionales y o externos en una estructura que optimiza su acceso para la consulta y que es muy flexible. Finalmente viene el nivel de organización de datos, que incluye todos los procesos necesarios para seleccionar, editar, resumir, combinar y cargar en el gateway host y en la capa de acceso a la información los datos operacionales y o externos. Pues bien, la estructura de un gateway host se caracteriza por los diferentes niveles de esquematización y detalle de los datos que se encuentran en él. Detalles de los datos actuales, que son los que reflejan los acontecimientos más recientes, las últimas informaciones generadas por los sistemas de producción de la organización. ¿Sí? El nivel de detalle no tiene por qué ser el mismo que el de los sistemas de producción, ya que los datos pueden ser fruto de alguna agregación o de una simplificación de los datos originales. Una agregación es una partición horizontal de una relación según los valores de los atributos, seguidas de una agrupación mediante una función de cálculo, como puede ser suma, media, producto, etc. Detalle de datos antiguos. Estos están almacenados en un nivel de detalle consistente con los datos detallados actuales. Esto significa que si los datos actuales hacen referencia a ventas diarias en el año actual, los datos historiados contienen las ventas de años anteriores en el nivel de detalle de día también, ¿sí? De ese mismo día. Datos resumidos. Son datos obtenidos como resultado de un proceso de síntesis de los datos actuales. Lo que se tiene entonces son datos agregados o resumidos. Por ejemplo, se entiende mejor la evolución de las ventas si se le presenta resumido por semanas que de manera diaria. Metadatos. Estos ofrecen información descriptiva sobre el contexto, la calidad, la condición y las características de los datos y el metadato, ¿sí? De los datos. El metadato se sitúa en una dimensión diferente a la de los otros datos en el gateway host.
debido a que su contenido no es tomado directamente desde el ambiente operacional. Bueno, a continuación veremos algunos conceptos que también es importante comprender cuando hablamos de inteligencia de negocios y bodegas de datos y construcción y arquitectura de warehouse. Para empezar, vamos a ver qué es OLAP, ¿cierto? Pues bien, básicamente lo que quiere decir es Online Analytical Processing, ¿sí? Por sus siglas en inglés, que traducidas al español significan procesamiento analítico en línea. Y lo que esconden es una forma optimizada de organizar los datos para su explotación analítica. Para que nos entendamos mejor, ¿sí? Las bases de datos tradicionalmente han sido optimizadas en escritura, es decir, en su vertiente más transaccional. Lo que interesa en este tipo de sistemas es poder registrar transacciones y eventos de manera rápida y consistente. Eh, Sin embargo, cuando se quiere analizar toda esta información que se va guardando, las estructuras tradicionales no son tan rápidas, ¿sí? Los datos no están organizados de una manera óptima para ser agrupados mediante relaciones que nos permitan dotar de significado a esos datos que estamos obteniendo. Preguntas, estuvo así complicadas como por ejemplo, ¿cuánto dinero he ganado vendiendo el producto X en la región Y en el periodo de tiempo Z? Son las que motivaron que los arquitectos de información se plantearan nuevas formas de organizar los datos para responder de una forma rápida a estas consultas. Y así es que nacieron los cubos. Pues bien, ahora viene, ¿qué es MOLAP? MOLAP significa Multidimensional Online Analytical Processing, es decir, procesamiento analítico en línea multidimensional. Y es quizás la forma OLAP original. Generalmente si solo hablamos de OLAP, entenderemos que se trata de MOLAP. La M se puso más adelante para diferenciarlo de otros términos como ROLAP, que lo veremos más adelante. La arquitectura MOLAP usa unas bases de datos multidimensionales para proporcionar el análisis y su principal premisa es que el OLAP está mejor implantado almacenando los datos multidimensionalmente. El sistema MOLAP utiliza una arquitectura de dos niveles, las bases de datos multidimensionales y el motor analítico, y es precisamente la base de datos multidimensional la encargada del manejo, acceso y obtención de los datos. La arquitectura MOLAP requiere unos cálculos intensivos de compilación, pues lee datos precompilados y tiene capacidades limitadas de crear agregaciones dinámicamente o de hallar ratios que no se hayan precalculado y almacenado previamente. MOLAP es una arquitectura de datos diferente y casi siempre propietaria, es decir, nosotros compramos una herramienta de explotación analítica que viene con un motor MOLAP, ¿sí? Propietario, que solo vamos a poder explotar con esa herramienta. Bueno, entonces, ok, tenemos una arquitectura propietaria eh, para organizar la información para su análisis multidimensional, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde sale la información que va a los cubos? Pues el único sitio de donde puede salir, ¿no? De un data warehouse o un datamap relacional. Así que el primer paso para tener unos buenos cubos es tener un buen modelo relacional subyacente, generalmente en lo que se llama un esquema de estrella o de copo de nieve. Hay que tener en cuenta que una vez creamos un cubo, solo podemos explotarlo con la herramienta de visualización y análisis de la misma marca. De alguna manera con MOLAP perdemos la estandarización que ganamos con SQL, ¿no? Los principales proveedores de tecnología MOLAP tradicionalmente han sido Microsoft con su Analysis Service, Hyperion Solutions con Sbase, que fue comprado por Oracle, Cognos, que fue comprado previamente por IBM, Business Objects, que también fue comprado por SAP. ¿Sí? Son esos básicamente los principales, pero como imaginaremos son software propietarios, ¿no? También tenemos algunas opciones no, no comerciales, pero bueno, en este momento no las, no las traeremos al caso, ¿no? ¿Qué es Rollup? Bueno,
Esto de montar nuevas estructuras implica andar moviendo los datos de arriba abajo, ¿sí? Con la complicación de que una vez creado un cubo es necesario hacer una operación de refresco de los datos cuando estos cambian. Así que se planteó un modelo alternativo llamado ROLAP, por sus siglas en inglés Relational Online Analytical Processing, que significa procesamiento analítico en línea relacional, el cual parte de la idea de que el acceso multidimensional a la información es bueno, pero en vez de modificar las estructuras de datos, lo conseguimos mediante programación sobre estructuras tradicionales relacionales. Lo que sí tenemos que hacer con Rollup es reorganizar los datos un poquito utilizando tablas o vistas agregadas que le permitan al motor Rollup, un mejor acceso. Este tipo de organización lógica suele lograrse mediante procesos ETL, ¿sí? De extracción, transformación y carga. De hecho, muchas veces podemos aprovechar las estructuras de los datamarks para que alimenten al sistema Rollup, que se encargará de simular la funcionalidad MOLAP mediante queries en donde cada acceso dimensional se traduce en una cláusula where. Algunos de los proveedores de Rollup son por ejemplo, Microsoft Again con sus Analysis Services, que también tiene parte de Rollup, la parte que viene de Siebel, que compró Oracle para su suite Ovi, MicroStrategy, TableView Software y Pentaho Analysis Service, entre otros. Bueno, ahora veremos una comparación, ¿sí? Entre MOLAP y Rollup. Veremos esta comparación desde 4 puntos de vista, ¿no? Primero, en cuanto a rendimiento. Pues bien, MOLAP ofrece un rendimiento teóricamente superior al reorganizar físicamente los datos, mientras que con el uso de Rollup el rendimiento es peor, y si no se organizan los datos un poco, pues suele ser mucho más desastroso. Respecto al tamaño, MOLAP, al ser una estructura propietaria, se suelen aplicar técnicas de compresión, pero hay que tener cuidado, pues una mala planificación de las dimensiones de los cubos puede representar el gasto de demasiado espacio. Por otro lado, con el uso de Rollup no creamos nuevas estructuras, aunque si no lo hemos hecho antes deberíamos montar un esquema de estrella normalizado, lo que sí podría consumir espacio. En cuanto a la funcionalidad, los motores MOLAP normalmente dan más funcionalidad, permitiendo operaciones específicas sobre el cubo para potenciar su análisis, mientras que con Rollup se acude directamente al uso de SQL, aunque en las últimas versiones de algunas bases de datos ya se cuenta con instrucciones específicas como Cube o Rollup, ¿sí? que imitan la funcionalidad de una herramienta OLAP. Y respecto a la escalabilidad, MOLAP flojea un poco, ¿sí? Pues cada cubo ha de crearse bajo demanda y refrescando, mientras que Rollup en teoría es más escalable y maneja mejor grandes volúmenes de datos con dimensiones de alta cardinalidad. Ahora veremos qué es metadata, ¿no? Sí, por último veremos este concepto importante, el cual es el componente final del Data Warehouse. De muchas maneras, las metadatas se sitúan en una dimensión diferente al de otros datos del Data Warehouse, debido a que su contenido no es tomado directamente desde el ambiente operacional. La metadata juega un rol especial y muy importante en el Data Warehouse y es usada como eh, un directorio para ayudar al analista a ubicar los contenidos del Data Warehouse, una guía para el mapping de datos, de cómo se transforma del ambiente operacional al de Data Warehouse, y como una guía de los algoritmos usados para la esquematización entre el detalle de datos actual con los datos ligeramente resumidos y estos con los datos completamente resumidos. Por último, para finalizar, vamos a ver un ejemplo de un Data Warehouse, ¿sí? Entonces, a continuación mostramos este ejemplo hipotético de un Data Warehouse estructurado para un centro de producción industrial. Pues bien, aquí se muestra solo el detalle actual, no así los niveles de esquematización ni los archivos de detalle más antiguos.
Además, se puede también observar que hay tablas del mismo tipo divididas a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, para el histórico de la fabricación de las piezas, hay muchas tablas separadas físicamente, representando cada uno un trimestre diferente. La estructura de los datos es consistente con la tabla de la elaboración de las piezas, aunque físicamente hay muchas tablas que lógicamente incluyen el histórico, ¿no? Para los diferentes tipos de tablas hay diferentes unidades de tiempo que físicamente dividen las unidades de información. El histórico de fabricación entonces está dividido por trimestres, ¿sí? El histórico de la orden de piezas está dividido por años y el histórico de clientes es un archivo único, no dividido por el tiempo. Así también las diferentes tablas son vinculadas por medio de un identificador común, ¿sí? Piezas u órdenes de piezas, es decir, que la representación de la interrelación en el ambiente de depósito toma una forma muy diferente al de otros ambientes, tal como el ambiente operacional. Pues bien, esto ha sido todo por este video. Gracias por su atención. Me despido esperando que hayan quedado claras las dudas sobre, bueno, tanto claras como las dudas, ¿no? Sí, sino este concepto sobre el diseño, la estructura y la arquitectura de una bodega de datos y del de warehouse como tal. Pues bien, cualquier duda pueden dejarla aquí en los comentarios y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.